Muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte del tema, la gloria de la cruz de Cristo. Y la semana pasada, pues hablamos un poquito de lo que era, que Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo se gloria en la cruz de Cristo y no en otros elementos también muy importantes y muy característicos del Señor, como lo fueron sus enseñanzas, sus milagros, su resurrección? Él, Pablo, pone el énfasis en este caso en la cruz de Cristo. No solo en la muerte de Cristo, sino en el medio por el cual él fue muerto, la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y estábamos analizando el significado de la cruz antes de Cristo, antes de que el cristianismo se hiciera una fuerza potente, ¿verdad? ¿Qué significaba la cruz? La cruz o el madero era una pena de muerte usada ya en el Israel antiguo. Deuteronomio capítulo 21, vamos a leerlo, 21, versículos 22 y 23, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, y Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, desde la ley que Dios le revela a Moisés, se ve el uso del madero. La otra pena de muerte, o pena capital, o quizás la más utilizada, era la lapidación. La lapidación, ¿verdad? O sea, matar a pedradas. Entonces, había dos penas de muerte en el antiguo Israel. Una era colgar en un madero, no necesariamente una cruz, y la otra, matar a pedradas. Debemos aclarar que muy antiguamente la ejecución de un madero se hacía solamente en un palo vertical. Y ahí es donde viene la confusión de los testigos de Jehová, que ellos ilustran la crucifixión del Señor en un solo palo, ¿verdad? Con las manos sobre su cabeza, ¿verdad? No en forma de T, como la conocemos, ¿verdad? Pero quienes ejecutan a Jesús, repito, fueron los romanos. Tenían otro sistema, no era un palo, ¿verdad? La ejecución romana incluyó un palo vertical, ¿verdad? Y otro horizontal, formando una especie de letra T mayúscula o minúscula, ¿verdad? En algunos casos se utilizaba un árbol. La persona podía ser guindada de un árbol, ¿verdad? Clavada a un árbol. Entonces, ese es el motivo de la confusión esa, ¿verdad? Cuando la Biblia dice un madero, sí, un madero, pero los romanos no usaban un madero, usaban dos maderos, ¿verdad? Usados, y un palo vertical y un palo horizontal. Hubo una sombra profética de la cruz cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Y estoy hablando de la serpiente de bronce. Y lo dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14.
Juan 3:14 lo dice así. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce era una sombra, era una señal de algo que venía en un futuro. A todas luces, la crucifixión era un método cruel y humillante. No era nada bonito, no era nada honroso, ni mucho menos. En el libro de Filipenses, dice de la siguiente manera, y lo tengo, Filipenses 2:8, dice de esta manera, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, la peor de todas, la muerte de cruz. Hebreos 12:2 también nos alecciona al respecto. Hebreos 12:2 dice lo siguiente. Vamos a ver por acá. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra versión dice, fijen su mirada en Jesús. Fijen su mirada en él, el autor y consumador de la fe. Por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, no le importó la vergüenza, la humillación, el rebajo de morir de esa manera tan indigna como lo fue la cruz. No tomó en cuenta eso, no le dio importancia a nada de eso. Dice, menospreció lo propio, ¿verdad? Y qué ejemplo para cada uno de nosotros. Como muchas veces le damos tanta importancia al que dirán, a la imagen pública, a lo que piensen de mí, a lo que comentan de mí, a lo que dicen de mí. Mis amados, preocupémonos por lo que Dios piensa de nosotros y no por lo que la gente piensa de nosotros, porque a la gente nunca se le va a quedar bien, nunca. Algunos están a favor, otros nos apoyan, otros nos critican, otros están en contra. Nunca se le quedará bien a la gente. Cristo cambió radicalmente el significado de la cruz. Y vamos a hablar primeramente de la locura, como llama Pablo, la locura de la predicación de la cruz. La sabiduría humana envanece la cruz de Cristo. La sabiduría humana. Por eso ustedes pueden ver a veces la gente entre más estudiada, entre más títulos tenga, entre más docta sea, a veces se vuelve más resistente contra el evangelio. Porque la sabiduría humana se envanece en sus razonamientos. ¿Ah? 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la luz de Cristo. Hermanos, a veces yo he sido un gran defensor de la apologética. Y apologética significa la defensa del evangelio, usando argumentos lógicos, racionales, científicos, históricos, filosóficos. Eso está muy bien. Yo lo he defendido siempre.
pero en última instancia, la cruz de Cristo está por encima de cualquier razonamiento humano. Es incomprensible para el razonamiento natural del hombre. Yo me he tocado con gente que me ha dicho, pero ¿por qué? ¿Y por qué Dios no vino él mismo? ¿Por qué mandó al Hijo a morir? ¿Por qué no vino él? ¿Por qué no vino el Padre a morir? ¿Por qué mandó al Hijo? O sea, esos son razonamientos que pues, está bien, uno puede hacérselas. No es pecado. Hay una respuesta para ese tipo de preguntas. Pero, pero, pero a veces escarbar tanto envanece, vuelve, o sea, le quita brillo a algo y hay que recibirlo como un niño. El Señor dijo, el que no recibe, el que no me recibe a mí como este niño, no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? A veces somos tan ansiosos, somos tan prepotentes, somos tan... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero a mí no me parece. No, si yo no acepto eso. Es que uno le ha hablado a veces a la gente de la salvación, de la gracia de Dios, de que por la fe en Cristo somos salvos. Y hay gente que me ha dicho, yo no acepto que me regalen nada. ¿Así? ¿Así me lo han dicho? Yo no acepto que me regalen nada. Yo no acepto ese evangelio así, tan facilista. Bueno, este, ¿verdad? La soberbia humana a veces impide que el mensaje sencillo y práctico del evangelio llegue al corazón de las personas. Para los no creyentes, la cruz es locura y tropezadero. Dice el versículo siguiente, el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, a ustedes que me están oyendo, a mí, a los que hemos creído. Dice, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La sabiduría humana, natural, las filosofías de hombres, son nada delante de Dios. Dios se ríe de eso. Los grandes filósofos ateos que se han burlado de Dios, Dios se ríe de ellos y de sus razonamientos absurdos, ¿verdad? Dice la Biblia también, profesando ser sabios, se hicieron necios, profesando ser sabios. Es más, el versículo siguiente lo dice, ¿y dónde está el sabio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Para los no creyentes, repito, la cruz es locura. Hay gente que no entiende la cruz, ¿verdad? Ay, pero es esa manera de morir. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Ay, no, 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 no. Pero si eres so poderoso, ¿por qué tú que morir así? ¿Y qué barbaridad? Versículo 23 de ese mismo pasaje. Primera de Corintios 1, 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo lo predicaba Pablo? A Cristo crucificado. Pablo no andaba escondiendo cómo murió Cristo. ¿Ah? Uno, qué vergüenza decir que Cristo murió crucificado. Uno, qué vergüenza decir que lo humillaron y que lo azotaron y que, uy, qué vergüenza decir eso. No, no, no. Hablemos de los milagros que él hizo. Hablemos de las grandes enseñanzas que él dio. Hablemos de las grandes experiencias que tuvo la gente con él. Pues vamos a hablar de algo tan humillante. No. Pablo nos dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
para los judíos ciertamente tropezadero, y por eso al día de hoy los judíos no creen en él, porque no cumplió las expectativas que ellos tenían y todavía tienen del Mesías, como un Mesías va a morir en una cruz, como va a dejar que lo maten, y que murió hace 2000 años, y qué ha pasado después de eso, ¿verdad? ¿Y dónde están las promesas de Jesús? Eso dicen. ¿Sí? Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los gentiles locura. Claro, pues hablando de, siempre se predica, no sé, de un gran rey, del emperador, vive para siempre, oh magnífico rey, oh poderoso, que edificó este imperio, que edificó este. Pero de Jesús. Pero ¿cuál reino tiene ese Jesús? No lo mataron, ni siquiera se defendió. Porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Yo no vine a predicar aquí algo que yo voy a hacer aquí. Mi reino no es de este mundo. Por eso, para los gentiles es locura. No lo entienden. A los Gálatas les fue predicado un Cristo crucificado. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1, la regañada que Pablo les mete a los Gálatas. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Otra versión dice, oh Gálatas estúpidos, palabra más fuerte. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, yo quiero que perciban el enojo que tiene Pablo en este momento. Está escribiendo un enojo. Porque él entiende la gracia. Él viene de la ley. Él viene de los escribas y de los grandes maestros de la ley. Él sabe lo que está hablando. Y él dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otra vez fueron presentados. Cristo crucificado. Pablo no se avergonzaba de la crucifixión. Al contrario, era parte vital de su predicación. Cristo crucificado. Pero vamos a ver por qué más adelante es tan importante la cruz. En tiempos de Pablo había predicadores con sabiduría de palabras. Y pues para los judíos la predicación de Cristo crucificado era tropezadero y para los gentiles locura. Estos falsos predicadores evadían la predicación clara, franca y escueta de la cruz y la sustituían con palabrería, vanas filosofías y huecas sutilezas. Yo, es decir, vean que en aquel tiempo habían predicadores muy buenos, pero que se enfocaban en la parte bonita del evangelio. Llamémoslo así, bonita, ¿verdad? ¿Ah? La sabiduría de Cristo, los milagros de Cristo, y evadían hablar de la cruz de Cristo. No daban, no hablaban, no mostraban la predicación de la cruz. La dejaban por fuera. Y la sustituían con palabrería, vanas filosofías y buenas sutilezas. Y mucho me temo que hoy, en muchas iglesias, eso estamos viendo. En lugar de un mensaje claro de la cruz de Cristo, estamos viendo muchos predicadores con mucha palabrería, con mucha filosofía y con mucha información hueca. Y poco de Biblia, y poco de cruz de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente. 5, 6 de Efesios, dice, nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie los engañe con palabras vanas. Si usted está en un lugar, en una iglesia, o está siguiendo ahora por redes sociales a un predicador que habla lindísimo, que habla precioso, pero en media hora de predica solo tocó la Biblia como 2 veces, mi amado, es pura palabrería y poca Biblia. Huya, aléjese de ese tipo de predicadores. Colosenses 2:8, para terminar esta parte. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo y no según Cristo. Amado, la Biblia es tan clara, para algunas cosas es muy clara, muy específica. Y aquí Pablo está siendo muy específico. Cuidado con la palabrería, cuidado con las filosofías humanas, cuidado con la sabiduría de este mundo, cuidado. Tradiciones de hombres, inventos de hombres, y no según Cristo. Cuidado, es una advertencia muy importante que no debemos dejar pasar. La cruz de Cristo es maravillosa, no debe ser motivo de vergüenza. Y la simplicidad del Evangelio es esa, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, y que por si ponemos nuestra fe en Él, seremos salvos y tendremos vida eterna. Ese es el Evangelio, justo, sin tanto adorno. Eso es el Evangelio sencillo, el que Pablo nos está diciendo. Ese es. No se enreden con palabrería, no se enreden con filosofías, no mezclen cosas. Hoy hay mucha psicología en las iglesias y está bien, la psicología pues ayuda en algunas cosas, pero son prédicas motivacionales, emocionalistas. Y usted quita todo eso y busca qué tiene de Biblia y se encuentra muy poco de Biblia. Continuamos la próxima. Dios les bendiga.